Bueno, pues son las 6:05. Una cosa que os quería decir, que yo a las 8 menos 10 ya tengo que terminar, sin ningún tipo de paliativo, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, tampoco creo que haya mucho tema en esta semana. Tengo dos noticias, pero bueno, vamos a ir comentando cosas, ¿no? Bueno, una de las noticias importantes, que más que, bueno, lo primero que quería hacer hincapié es a un artículo que me lo mandó Ricardo el otro día y que es de Gareth Gore sobre el asunto, sobre sus relaciones con Jack Valero cuando estaba escribiendo el libro, y las conversaciones que tuvieron, en donde en un momento determinado, pues Gareth Gore le preguntó a Jack Valero si había leído Opus Libros, ¿no? Y Jack Valero comentó que sí, pero que le causaba tanto sufrimiento que prefería ver películas de Mary Poppins, ¿eh? Entonces, claro, ahí de alguna manera yo creo que queda reflejado mm, algo que está sucediendo dentro del Opus Dei, que es el no querer mirar el dolor, ¿no? O sea, el, el auto anestesiarse, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, pues por ejemplo, yo en los últimos años en los que viví en el Opus Dei me di cuenta de que había una tendencia a la superficialidad en todo lo relativo a pues, a lo que se veía en la televisión, ¿no? O sea, se puede decir que en las tertulias ya no se hablaba, yo creo que nunca se ha terminado de hablar, ¿no? Pero de temas, digamos, de fondo, de temas serios, o sea, sino que la tendencia era a hablar de fútbol bueno, sí, de fútbol, ¿no? Porque era el tema menos comprometido, ¿no? He silenciado a todos porque he oído que había alguna interferencia. O sea, la tendencia a hablar de fútbol en las tertulias, la tendencia a ver películas de espías o de vaqueros o de aventuras o de ciencia ficción en la, cuando se veía alguna película en el centro. O sea, de alguna manera una tendencia a evitar eh, temas humanos, temas de contenido más de fondo y por supuesto ya todo lo que suponga el entrar en páginas como Opus Libros, en donde hay un gran dolor expresado en montones de testimonios, pues eso ya se obviaba y se sigue obviando porque de alguna manera lo que quieren es vivir, entre comillas, en un mundo feliz en el que no hay, en el que no se mira el sufrimiento ajeno ni nada, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención la última carta de Ocariz, que es de ayer o de anteayer, en donde Ocariz ya no habla del rollo de los estatutos, no habla de encomendar esto, encomendar lo otro, tal, sino que habla de la caridad, ¿eh? Y habla de ponerse en el lugar del prójimo, etcétera, ¿no? Claro, esto ha despertado dentro del Opus Dei también comentarios verdaderamente desgarradores, ¿no? Porque al fin y al cabo es un mensaje lleno de hipocresía, ¿no? Ya que está diciendo justo lo que no hacen o lo que no han hecho nunca, ¿no? ¿Eh? Pero por otra parte, tengo yo la sensación, por otras noticias que me han llegado, ¿m? De que puede ser el canto del cisne, ¿no? Porque parece ser que
la publicación de la nueva forma jurídica del Opus Dei podría ser inminente. No voy a decir que sea este mes, pero podría ser en este mes, ¿eh? O sea que quizá ya Ocariz se da cuenta de que está todo el pescado vendido, de que ya no vale la pena ni siquiera decir la consiguiente frasecita de que hay que encomendar los estatutos. ¿eh? Eh, Luego también todas las críticas que se han hecho desde los medios de comunicación afines al Opus Dei, pues, criticando lo institucional y enfatizando lo carismático, pues ya mm, eh, parece ser que tampoco han surtido efecto y ya pues se puede decir que lo único que queda es despedirse, ¿eh? Y hablar del amor, ¿eh? O sea, que es de lo que nunca han hablado, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, pues a mí me ha llamado mucho la atención ese mensaje de Ocariz, ¿no? Luego hay otra cosa y es que ha salido ya la sentencia del caso del numerario abusador de Vigo. No sé si os acordáis que hace unos meses salió la noticia de que estaba, de que se iba a celebrar juicio contra un ex numerario que había sido el director del club de bachilleres de Vigo y que siendo director del Club de Bachilleres de Vigo había abusado sexualmente de un chico y bueno, pues que el asunto estaba en el, en el ámbito judicial, ¿no? Ahí el Opus Dei se apresuró a sacar una nota de prensa en donde dejaba claro que este ya no pertenece al Opus Dei. O sea, claro, ahí lo que habría que preguntarse es si pertenecía al Opus Dei cuando cometió tales actos, ¿eh? O sea, no si pertenece o no pertenece, sino si pertenecía cuando cometió tales actos, ¿no? Yo no he leído la sentencia, pero por lo visto la sentencia, os la voy a pasar, porque me la han mandado hace muy poco y evidentemente tiene los nombres cambiados para respetar la intimidad de las personas, ¿no? Y, pero sin embargo ahí se advierte que ha habido un pacto entre la acusación particular y el acusado eh, para evitar una pena más grave, ¿no? Me parece que le han caído 5 años de cárcel, de los cuales ya lleva algo de tiempo, porque ya estaba en prisión provisional, me parece, ¿eh? Y ahí lo que queda un poco en la duda es cómo se pudo llegar a esos extremos siendo, como era este ex numerario, un director de un centro. O sea, y también, bueno, pues que eso probablemente se sabría en el Opus Dei, probablemente, ¿no? Y si ha habido un pacto en el que ha habido una indemnización que parece ser que es relativamente pequeña, ahí también surge la pregunta de si el Opus Dei habrá ayudado algo a la acusación particular para tapar este tema. Eso es una pregunta que surge. No digo, A la defensa, Antonio. o sea, Ha no ayudado a digo, la defensa. o sea, no digo que sea una afirmación que yo haga, sino una duda que surge nada más leer la sentencia, ¿no? ¿Eh? Bueno, hablando de abusos sexuales y de abusos de conciencia y de poder, vamos a entrar de lleno en lo que os anuncié un poco como el tema central de este coloquio, que es la sorpresiva
aprobación y publicación de los estatutos de comunión y liberación. Claro, cuando está todo el mundo ahí a la expectativa de qué va a pasar con el Opus Dei, con los estatutos del Opus Dei, de pronto el Papa publica los estatutos de comunión y liberación, ¿no? ¿Eh? Y además los publica el día 1 de noviembre, por sorpresa, y, se dice que están aprobados desde el día, no sé si era el 8 de septiembre, o sea que llevan ya aprobados 2 meses y han estado guardados ahí en el Vaticano, 2 meses guardados, y de pronto han salido a la luz. Claro, por supuesto que no son dos realidades iguales, el Opus Dei y Comunión y Liberación, pero sin embargo es muy interesante analizar lo que ha pasado con esta aprobación de los estatutos de Comunión y Liberación, porque nos pueden dar una pauta de cuál es el sentir de la Santa Sede en todo el tema de los estatutos de los nuevos movimientos eclesiales, ¿no? Hombre, no hay que perder de vista que Comunión y Liberación nació en el año 54 y que básicamente nació como un carisma sin institución, ¿eh? Y el fundador fue Luigi Giussiani. Aquí veo que está Diego ya en la reunión y lógicamente Diego va a tener que tomar la palabra tarde o temprano, porque Diego conoce bastante bien el tema de comunión y liberación y sobre todo Diego es un entusiasta con fundamento de Luigi Giussiani, ¿no? Eh, bueno, entonces ahí o sea, lo que hizo Luigi Giussiani, este sacerdote de Milán, fue eh, em, llevar a cabo un carisma eh, mm, de una manera muy espontánea, y basado en una metodología de tipo educativo, encaminada fundamentalmente a promocionar el- el- la entrega cristiana de los laicos en medio del mundo. O sea, digamos, el compromiso cristiano de los laicos eh, en medio del mundo, ¿no? A través, pues, de la educación y de un método educativo que, bueno, pues que es el que la propia institución ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Luego, después de Giussiani, el que le sustituyó al frente de Comunión y Liberación fue Carrón, un sacerdote español, y ahí empezaron a aparecer problemas, ¿no? de tipo institucional, ¿eh? Y y ahora el que dirige el movimiento se llama Prosperi, que es un laico italiano, ¿eh? Y bueno, pues así están. Entonces, en Comunión y Liberación hay, o sea, es un movimiento donde son laicos, ¿eh? Sacerdotes y laicos, todos, sin distinción de hombres y mujeres, ¿eh? Y donde también caben los religiosos, porque no podemos olvidar que los religiosos son laicos consagrados, que pertenecen a un instituto de vida religiosa, es decir, que son laicos consagrados que llevan a cabo su consagración a través de un instituto, pero son laicos. O sea, una cosa que en el Opus Dei nunca han entendido, y es que en la Iglesia solo hay sacerdotes y laicos. No existen los religiosos como categoría de fieles. En la Iglesia, en el Código de Derecho Canónico, solo hay dos categorías de fieles, que son los clérigos y los laicos. Entonces, tanto los clérigos como los laicos pueden llevar a cabo individualmente una consagración, que es una consagración que es como una mayor enfatización en la consagración bautismal que todos recibimos en el bautismo y en el sacramento de la confirmación. ¿eh? Y precisamente a partir de ahí
es donde el Concilio Vaticano II restauró el orden de las vírgenes y por ampliación el orden de los consagrados, tanto varones como mujeres. ¿Eh? Y ahí, o sea, y Edgar hace 3 semanas lo explicó muy bien, recordándonos que Escrivá nunca entendió la eclesiología del Concilio Vaticano II porque siempre José María Escrivá entendió que los consagrados solo podían ser religiosos y no le cabía en la cabeza que existieran consagrados laicos. Es más, eh, si nos vamos al Código de Derecho Canónico, en donde se establecen los tipos de fieles que hay en la Iglesia, vemos que solo hay dos tipos, que son los clérigos y los laicos, y que los consagrados son un carisma propio de la Iglesia que puede darse tanto en laicos como en clérigos. Por tanto, cuando hablamos de religiosos, estamos hablando de laicos consagrados que llevan a cabo su consagración en un instituto de vida religiosa. Y cuando hablamos, por ejemplo, de miembros de un instituto secular, estamos hablando de laicos consagrados que llevan a cabo su consagración dentro de un instituto secular. ¿eh? Tanto los institutos seculares como los institutos de vida religiosa forman ese conjunto que es el de los institutos de vida consagrada, que es una de las partes del Código de Derecho Canónico. ¿eh? Entonces, así es como hay que entender todo el tema de la vida de los que se comprometen a vivir los consejos evangélicos eh, en medio del mundo. ¿eh? O sea, Edgar lo expresaba muy bien hace 3 semanas diciendo que es preciso la intervención mm, del Espíritu Santo y por tanto una ceremonia de consagración, ¿eh? Porque de lo contrario sería un voluntarismo. Sin embargo, teniendo en cuenta que para vivir esa consagración hace falta la ayuda de Dios, la ayuda de la gracia y la ayuda del Espíritu Santo, que en último término es la gracia increada, como muy bien definieron los teólogos, ¿eh? Pues entonces los laicos consagrados necesitan una ceremonia litúrgica específica de consagración, que es algo que no sucede en el Opus Dei, porque los numerarios y los agregados son laicos que viven como si fueran laicos consagrados, pero sin serlo y sin haber recibido esa gracia especial a través de la actuación directa de la Iglesia. Bueno, entonces, en el movimiento de comunión y liberación hay una rama que es la llamada Memores Domini, ¿eh? Que significa memoria del Señor, que son hombres y mujeres eh, que procuran vivir los consejos evangélicos de una manera especial y lo hacen viviendo en casas propias del Instituto de Comunión y Liberación, ¿no? Y lo hacen llevando una vida de silencio y de oración, fundamentalmente. No hay que olvidar que el Papa Francisco hace 4 años, en el año 2021, intervino a los Memores Domini. Y uno puede preguntarse, ¿pero por qué? Bueno, yo la verdad es que no me ha dado tiempo esta semana a verlo, pero entiendo que probablemente los Memores Domini han llegado a ser una desnaturalización del
de lo que es un laico, ¿eh? O sea, de lo que es un laico consagrado, que vive en una asociación de fieles, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque un laico consagrado que vive vida en común, y que vive y que tiene una serie de momentos de oración comunitaria, eso es mucho más parecido a un instituto secular o a un instituto de vida religiosa que a un laico perteneciente a una asociación de laicos, ¿eh? Entonces, pienso que probablemente la intervención que tuvo lugar por parte del Papa Francisco de los Memores Domini se debió a eso, aunque debo decir que no lo conozco bien y ahí, si Diego tiene algo que aportar, le pido que lo aporte, ¿eh? Antonio, bueno, buenas tardes. No tiene nada que ver con eso. O sea, la intervención que ibas bien, pero claro, es complicado ver la realidad de Comunión y Liberación, ¿no? De todos modos, la intervención que hizo el Papa Francisco no se debió a eso. Se debió simplemente a una disparidad de criterios dentro de la propia Asociación de Memoris Domini. Es decir, cuando muere Giussani, que muere un poquito, quiero recordar, un poco antes de que Ratzinger fuera elegido papa, porque no sé si murió antes de que muriera Juan Pablo II o fue justo después, pero bueno, da igual, ahí fue en la misma fecha, no en la misma época, ¿no? Entonces, cuando muere Giussani, entra a dirigir el movimiento, lo que se llama la fraternidad de comunión y Sí, liberación, que es como el núcleo que es duro. como el núcleo, es el paraguas grande que dentro de sí contiene a la asociación propia de Memoris Domini, a otra asociación que no tiene forma jurídica hasta ahora, que parece ser que se está pretendiendo que tenga cierta forma, que se llama la San José o los San José, que sería lo más parecido a agregados y agregadas, cuando que los Memoris Domini sería lo más parecido a numerarios, numerarias, ¿no? Lo que no existe dentro de la fraternidad es la figura de la numeraria auxiliar, no existe. Es decir, dentro de la Fraternidad de Comunión y Liberación, que así se llama, entran los Memoris Domini, numerarios, haciendo, digamos, el paralelo, numeraria, San José, agregados, agregadas, ¿no? Y entran también, porque cabe todo. O sea, dentro de Giussani es un tipo que no le tenía miedo a la libertad, para nada, para nada. Y a mí, leer a Giussani, conocer un poco más la figura de Giussani, lo comentan en algún Zoom, pues me ayudó mucho, ¿no? Entonces, para no perder el hilo, como cabían todas las posibilidades, porque estaba abierto a todo, Giussani también entró en contacto con, por ejemplo, con unas monjas. Fue al revés, las monjas entraron en contacto con él, estaban a punto de agotarse, es decir, de dejar de existir como tales, Sí. y alguna monja que otra pues le gustó ese carisma, le pidieron que hiciera un poco pues de guía, de conductor, y como era tan libre, Mm, Giussani era libre, viva la libertad en el sentido total de la palabra, ¿no? mm, Pues le dijo, bueno, si vosotras queréis, yo os ayudo, pero yo no soy el que os ayuda, os ayudará de Dios a través de mí, no sé cómo hacerlo, no estaba esto en mis cálculos, pero yo os ayudo, ¿no? Y, y ahora contar alguna otra cosa bonita de Yusani, ¿no? El caso es que estas monjas resurgieron, empezaron a tener vocaciones, empezaron a, a- a rehacer su carisma. Yusani nunca quiso que eliminaran su carisma. Ellas fueron las que dijeron, bueno, vale, respetamos nuestro carisma, pero le ponemos alguna adición de lo que hemos aprendido contigo. Bueno, pues si vosotros queréis, perfecto, pero por mí no tenéis que hacer nada. Yo os ayudo simplemente. No recuerdo el nombre, siempre tengo en la cabeza, cuando no me es necesario saberlo, me viene a la cabeza. Y ahora, como el otro día tampoco, bueno, unas monjas que yo las he conocido y que viven lógicamente en casa, en ciudades, atienden obras de caridad de todo tipo y condición, y esta realidad también cabe dentro de la fraternidad. Y también cabe lo que es la fraternidad sacerdotal San Carlos Borromeo, que fue creada por un hijo, vamos a decir, de Giussani, un niño de Giussani. Es decir, Giussani se atrevió
que se me agolpan muchas cosas para contaros, ¿no? Pero bueno, Máximo Camisasca, obispo, hoy obispo, fue Sí, sí, sí. el superior de la fraternidad San Carlos Borromeo. ¿Y por qué? Porque era un chaval de Yusani, de los que le seguían desde el principio. Se hizo sacerdote, Yusani le ayudó, y el caso es que a los 30 años de la fundación, quiero recordar, de Comunión y Liberación, cuando el 30 aniversario, Juan Pablo II hizo algún comentario al respecto y dijo, oye, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, o sea, estaba copiando a Jesús en ese caso, no tenía nada de propio, pero añadió, oye, y comunicad la belleza, la verdad y la paz a la gente. Y Máximo Camisasca, que era un culillo inquieto, un tío con bastante cabeza y muy libre también, para los que lo han conocido, pues dijo, coño, pues ¿por qué no hacer una asociación o una fraternidad de sacerdotes? Y le llamó San Carlos Borromeo. Están extendidos por todo el mundo. Son gente fantástica, gente en la que confiar. Yo he visto todos los sacerdotes que he podido conocer ahí son buenísimos, ¿no? Y sobre todo son tíos muy libres. Siempre la libertad es una nota que a todo seguidor de Yusani se le pega, ¿no? Es como un olorcito, ¿no? Que Yusani tenía, ¿no? Y eso se pega, ¿no? Y bueno, y está haciendo grandes servicios a la iglesia. Cuento todo esto porque cabe todo, ¿no? Incluso os diré una anécdota. El actual abad general del Cister, Mario Giuseppe Lepori, al que conozco personalmente, era otro hijo de Giussani. O sea, que Giussani va haciendo hijos por todos lados, ¿no? Lo cual es muy bueno y fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención, porque Giussani, no, al no tenerle miedo a la libertad, no tenía miedo a nada. Es decir, que a él se le acercaba gente de todo tipo, ¿no? Recuerdo otra chica, una chica que me contaba que, bueno, esta tenía junto con otra una intención o tenía una inclinación hacia la vocación religiosa de clausura, ¿no? Y entonces le dije, oye, Yusani, ¿por qué? Le decían oye, Yus, ¿por qué no nos ayudas en esto? Vale, vale, bueno, pues yo os ayudo. Oye, pero que sepáis que si vais a un monasterio, allí no hay nada, ¿eh? O sea, allí no hay nada. Le decía eso, ¿no? Y las chicas decían, bueno, no hay nada. Sí, o sea, allí solo está Cristo. Es decir, no vais a tener nada, sobre todo porque eran chicas universitarias. Contaba algunos que eran muy monas, es decir, que eran chicas que podían haber hecho en el mundo algún tipo de carrera y decía, oye, que allí no hay nada, ¿no? Y decía, bueno, pero allí está Cristo, ¿no? Y este no tiene otra cosa que irlas a visitar, rompía todas las reglas, ¿no? Porque meterse en un monasterio, hombre, lo hacía bien, ¿no? Por lo que me han contado a mí, pero les llevaba mantas, les llevaba chuches, les llevaba unos dulces que él sabía que le gustaban algunas. Es decir, era un tío que no se paraba en barra de decir, oye, mira, que es que están estas chicas en un monasterio, yo no puedo entrar. No, no, yo les llevo dulce, ya veré cómo se los llevo, porque estarán pasando más hambre que un monaguillo en Rusia, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Bueno, pues Yusani abrió todo. Todo esto que acabo de explicar viene al punto de que cuando Yusani muere, ahí pasa algo, entra este sacerdote español, Julián Carrón, que es de Badajoz, estaba ahí incardinado en la diócesis de Madrid. Mm, yo le conozco a Julián. Y bueno, pues contra pronóstico, Julián toma la rienda del movimiento y de alguna manera, estamos hablando ya de juicios, ¿no? Aquí voy a establecer yo un juicio en base a lo que pueda yo saber, ¿no? Pero en alguna manera cambia algo el movimiento. O sea, no sé qué es lo que ocurrió, porque claro, a esos niveles, digamos, de altura, pues algo ocurre, pero es verdad que el carisma empieza a centrarse más en otros puntos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que tú has dicho, pues que la Asociación de Memorias Domini se queja y son intervenidos por el Papa Francisco. Este era el punto primero de lo que he contado, ¿no? El enlace con lo que he contado. Eso es lo que pasa. En definitiva, o sea, Yusani es un tío que no tiene miedo a nada. Es decir, que él contaba que, bueno, tenía una cabeza privilegiada, estudió en el seminario de Benegono, en Milán. Mucha gente piensa que Yusani hubiera sido un buen obispo, hubiera sido tal vez cardenal, hubiera sido un tío con una preparación enorme. Y bueno, pues de hecho el obispo suyo le dijo, oye,
ponte a dar clase de filosofía, teología, no me acuerdo qué, ¿no? El caso es que le dijo que sí y que en un viaje que estaba haciendo en ese entretanto en que se iba a dar clase al seminario y dejaba ya su casa un verano, no sé exactamente cómo fue aquello, en un tren, pues vio a unos chicos hablando de ciertas cosas y se dio cuenta de que no tenían ni pajolera idea del cristianismo, o sea, de lo que significaba Cristo en la vida, ¿no? De la incidencia de Cristo en la vida, ¿no? Y dijo, no, no, yo al seminario no me voy, yo lo que quiero es irme a explicarle a la gente directamente por qué yo he seguido a Cristo, ¿no? Claro, es que aquello cuando se lo contó al cardenal, pues el cardenal se contravino, pero bueno, le dijo, oye, si quieres hacer eso, pues me parece bien. ¿Y dónde vas a ir? Dice, no, voy a dar clase, voy a ponerme a dar clase. ¿Y dónde vas a dar clase? Pues me voy a poner en el Liceo Berchet. El Liceo Berchet era el colegio progre donde lo hubiera de Milán, de toda la progresía de Milán. Entonces, imaginaos el ambiente, un cura, ¿no? Ya me callo, es que me vienen muchas ideas con Yusani, ¿no? Pero Diego, llega el primer sigue, día de sigue. clase, déjame contar esto, llega el primer día de clase, digo porque podemos establecer comparaciones o podemos establecer secuencias, ¿no? Y se lleva un gramófono. La clase fue escuchar música. Pero Yusani tenía lo mismo que tiene un gran afecto a la libertad, tenía siempre la cosa de buscar la belleza, ¿no? De las cosas, ¿no? Entonces, claro, al final le cambió el paso allí a todo el mundo y fruto de aquellos primeros 2 años en el Berchet, pues salieron mucha gente que luego siguió a Yusani bien como casados, bien como sacerdotes, bien como monjas, bien como monjes. De ahí deriva un poco todo el amplio abanico que tiene el movimiento, ¿no? Me callo porque me Sí, puedo sí, parecer a ti, tío. O sea, voy a seguir yo, si te parece, sigue, porque sigue. creo, mira, yo de todo lo que has dicho y de lo que he leído sobre esta noticia, saco la conclusión de que lo del Opus Dei es muy diferente al caso de Comunión y Liberación, pero hay algún punto muy interesante que comentar. Por ejemplo, una de las cosas que ha pasado con los nuevos estatutos de Comunión y Liberación es que parece ser que es inevitable que se formen dos instituciones, porque hay dos líneas claramente opuestas en cuanto al modo de funcionar, que serían los carismáticos y los institucionalistas. Los carismáticos serían los que pondrían más énfasis en los aspectos del carisma, los aspectos sinodales, los aspectos de, entre comillas, lo no normativo, sino lo más espontáneo, etcétera. Y luego están los institucionalistas que serían los que de alguna manera se verían más reflejados en los estatutos que han aparecido ahora, que yo entiendo que vienen a ser algo así eh, como una normalización por parte de la Santa Sede o coger el toro por los cuernos o, o atarles en corto a una serie de personas y de cosas que podrían a lo mejor terminar siendo una orquesta de instrumentos cada uno por su lado, ¿no? Vamos a ver, yo creo que por lo que tú has hablado de Giussiani y lo que yo he leído, yo tengo la sensación de que Luigi Giussiani no pretendía fundar una institución, sino más bien lo que pretendía era echar a andar de una manera determinada, o sea, y siguiendo un carisma, Exactamente, exactamente así, Antonio. y Es que siguiendo, me y tienes que siguiendo dejar hacer. sí, Sí. sí, y siguiendo Permíteme un decir una cosa. sí, 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 No, que exactamente sí, porque Yusani se lo preguntaron expresamente. Y él dijo que no iba a fundar nada, que él no quería fundar nada, que lo único que pretendía es que la experiencia de lo que él había vivido con su fe, con Cristo, poderla comunicar a quien le diera la gana. Que él lo que sí iba a claro, hacer es hablar siempre que le preguntaran. Claro, lo que ha pasado es que ese carisma que se basa mucho en la libertad y en las responsabilidades personales, cuando muere Yusani, de alguna manera hay gente que se intenta apropiarse del carisma. Y ya empezamos a anquilosarlo, petrificarlo, normativizarlo.
A Comunión y Liberación me vais a permitir, porque yo tenía hoy previsto, sabía que iba a hablar, ¿no? Pero me vais a permitir decir varias cosas, porque luego me las llevaré al ámbito de la obra, ¿no? Sí. No hay Pero que a Comunión y olvidar que estamos, no Liberación, hay que olvidar que este coloquio es sobre el Opus Dei y que sí, esto es como pero cuando veas, estos son los pero este es prolegómenos. el prolegómeno de algo que va a ocurrir, por eso lo digo. Yo no pretendo hacer apostolado de Comunión y Liberación aquí, porque ya he dicho que a mí me sirvió Giussani y personalmente le tengo un afecto enorme y me hubiera gustado conocerlo, ¿no? Pero a Comunión y Liberación se lo han cargado, se la han cargado. Es decir, eso es lo que yo tengo en conclusión después de hablar con gente de varias líneas que hay dentro y ellos me conocen, conocen mi trayectoria, conocen que yo he estado en el Opus Dei, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, yo empecé a ver mucha gente que había que se iba de la obra y que aterrizaba en Comunión y Liberación. Si me escucharan y aquí hubiera alguno, podría decir que coincidimos bastante en aquellos retiros que había en Madrid. La gente sabe a lo que me refiero, ¿no? O en el Encuentro Madrid, que ha sido ahora. Es una especie de unir, pero bien hecho. No para hacer pitar a la gente, sino para enseñarle a la gente realmente la belleza. En el Encuentro Madrid hay unas exposiciones que cambian la mentalidad, que cambian el corazón y que cambian la conducta, solo con verla, por la belleza que tienen, por la verdad que tienen. Bueno, yo ahí vi, sobre todo vi a chicas, ¿eh? Y yo me acuerdo que al principio me decían de, bueno, me digo, bueno, tú vas y detectas, ¿no? Digo, bueno, pues sí, se detectan las formas, las maneras, y contacté con gente que se iba y recalaba por allí, ¿no? Y todo el mundo decía lo mismo, ¿no? La libertad que había. Estamos hablando en vida de Yusani, últimos años de Yusani. Luego el movimiento ha tenido, bueno, pues esas diferencias, pues por el afán de la gente, eso es muy viejo, porque el afán ya viene de Cristo, ¿no? O sea, hubo uno que por moneditas de plata y por poder, pues se le ocurrió entregarlo, ¿no? En fin. Entonces, ¿qué ha pasado con la intervención ahora? Mira, la intervención se ha cargado directamente a Comunión y Liberación. Directamente. O sea, Bueno, no va a tener, y lo digo porque ahora llevaremos esto al ámbito del Opus Dei, lo que yo voy a decir hoy o quería deciros, vamos. Pero difiero de ti, o sea, no se trata de que unos estén por lo más normativo y otros estén por lo más carismático, no. Es que la propia iglesia, la propia institución, el propio dicasterio de familia, laico, familia y vida, creo que se llama, sí, la verdad que no han atendido nada. O sea, nada de nada. Esa es la conclusión que saco. Y entonces, ¿qué va a quedar de Comunión y Liberación? Bueno, pues la experiencia de gente que conoce a Giussani y las obras personales de gente, un, un Mauro Lepori, por ejemplo, ¿no? El abad general del Cister, un tío pues que... ¿Os acordáis que Francisco cuando estuvo en Uruguay, en Paraguay, visitó la obra del padre Aldo, ¿no? ¿Os acordáis, sí, no? Francisco iba por Asunción, hizo parar el coche y se paró. Aldo Trento era un sacerdote que recogió Giussani prácticamente de la calle. Nunca fue de Comunión y Liberación, pero Giussani dijo, pero ¿cómo lo voy a dejar, no? Y lo llevó, lo curó, porque él lo curó porque Aldo Trento estaba psicológicamente hecho polvo. Aldo Trento, en aquel entonces, pues estaba a punto de dejarle el sacerdocio pues, porque estaba con una mujer, él lo contó y Giussani le dijo, mira Aldo, puedes hacer lo que quieras, pero antes de tomar una decisión, verifica tú qué llena más, si es la mujer o si es Cristo mismo, ¿no? En tu situación, ¿no? Y entonces aquello, por fin, él dijo que nadie tenía miedo de la decisión que él tomara. Lo cuento para que veáis cómo era Yusani, ¿no? Oye, cuando tú determines, aquí estoy yo, tanto si determinas A como si determinas B. Aldo determinó A, seguir, intentar seguir con su sacerdocio, habló con aquella mujer, esa mujer quedó bien, no quedó mal parada en absoluto, y él decidió irse a los más pobres y fundó en Asunción un hogar para recoger a gente que moría por la calle al estilo Madre Teresa. Las imágenes de Francisco allí son impresionantes, porque Francisco sabía de Aldo y sabía que aquello le había hecho un tío enfermo, porque Aldo tenía problemas psicológicos muy gordos.
pero en internet están los vídeos, los podéis ver, ¿no? La obra de Aldo Trento, ¿no? Bueno, Diego, si me permites, sigo sí, retomando el hilo. hoy me estoy Bueno, enrollando, ¿verdad? no, pero es Pero, que eh, pero eh, ahora veréis por qué he dicho esto de que se han cargado Comunión y Liberación, porque no van los tiros por los más carismáticos o por los más oficialistas. Es que no han entendido lo que ahí ha pasado y como siempre está el mandar, pues entonces han hecho unos estatutos que han cambiado la esencia del carisma de Comunión y Liberación, así de claro, hay que decirlo. Y han creado una serie de organismos como la Asamblea General, etcétera, que ahora va a determinar todo el devenir del movimiento, cuando en realidad eso nunca fue lo que dijo Yusani. Me callo aquí y bueno, luego sigo. sí, sí, bueno, yo por supuesto que respeto tu opinión, pero sin embargo, a mí no me parece demasiado mal, o no me parece mal la intervención de la Santa Sede en un sentido, y es que por lo que yo he podido ver y por lo que tú has contado, en Comunión y Liberación había, digamos, no, no demasiada libertad. Quiero que se me entienda bien, ¿no? O sea, lo que había era muchas iniciativas muy variadas, todas que habían, y ahí, digamos que todo cabía en el amor y en el cariño que ponía Giussiani, y ya está. ¿Eh? Pero también hay una cosa que viene en uno de los artículos relacionados con esto, y es que el propio Ratzinger en algún momento dijo que ante los movimientos eclesiales es muy importante mm, que llegue un momento en que haya una cierta institucionalización, porque de lo contrario, pues incluso el propio carisma se puede desvirtuar si no se concretan, entre comillas, unas ciertas reglas del juego, ¿no? Bueno, a mí eso me recordaba una cosa que decía Escribá, que era que primero es la vida, luego la norma, ¿eh? Pero claro, llega un momento en que la norma tiene que llegar, o sea, tiene que llegar. Y aquí hay que remontarse, me parece que fue en el año 1986 o 88, cuando el Papa Juan Pablo II sacó la exhortación apostólica Christi Fideles Laici, que es una exhortación apostólica derivada de un sínodo de obispos dedicado al estudio de los laicos. Entonces, en ese momento, en la Iglesia, había una gran efervescencia de movimientos eclesiales laicales. Estoy pensando en Comunión y Liberación, en el Opus Dei, en los Legionarios de Cristo, en los Kikos, en los bueno, en varios movimientos, ¿no? Y en esa situación, Juan Pablo II tenía que optar eh, por eh, dos caminos, o bien potenciar esos movimientos en detrimento de la jerarquía, que en aquel momento estaba bastante desprestigiada, o viceversa, potenciar más la jerarquía de la Iglesia. Claro, el problema que se planteaba es que los movimientos en ese momento tenían mucha fuerza, tenían mucha gente, y Juan Pablo II también se veía a sí mismo como un general americano con distintos cuerpos de ejército a su mando, ¿no? Y Juan Pablo II valoraba muchísimo pues que todos esos movimientos respondieran a la voz del Papa, pues ante eventos multitudinarios, ante iniciativas tales como la Jornada Mundial de la Juventud, etcétera, ¿no? Claro, eso de alguna manera responde a una visión de la Iglesia un poco antigua, ¿no? Porque es como una visión de la Iglesia como cristiandad, ¿no? Mientras que
en los tiempos que corren, en donde se valora mucho la libertad individual, la intimidad personal, el discernimiento personal, etcétera, pues parece que todos esos movimientos de masas no, quizá a corto plazo sí pueden tener futuro, pero a largo plazo no, no está nada claro, ¿no? Bueno, sea como fuere, el Papa en aquel documento, Christi Fideles Laici, optó por darle más fuerza a los movimientos eclesiales. Claro, en el tema del Opus Dei se ha visto el daño que ha producido a la Iglesia esa fuerza que en concreto se le ha dado a la Iglesia, ¿no? Perdón, al Opus Dei, al crearlo como prelatura personal, ¿no? Porque la prelatura personal es una fórmula nueva, experimental, nacida teóricamente del contexto del Concilio Vaticano II en el sentido de buscar nuevas formas de distribución del clero y de evangelización, etcétera, etcétera. Y claro, el Opus Dei se ha aprovechado de esa forma jurídica para, para crear un gueto independiente de la Iglesia, una Iglesia paralela, en donde no se cuenta para nada con la jerarquía de la Iglesia y en donde se han llegado a cometer multitud de abusos, no solo sexuales, sino sobre todo abusos de poder, abusos de conciencia, abusos espirituales. ¿eh? Y en estas otras instituciones también ha pasado lo mismo. O sea, yo he oído relatos espeluznantes de personas que han abandonado los quicos. ¿eh? Mm, por supuesto, tenemos también en la mente lo que ha pasado con los legionarios de Cristo Rey, que fueron suprimidos y vueltos a fundar por Benedicto XVI, o sea, una situación muy traumática, ¿no? Que todavía perdura, ¿no? ¿Eh? Y claro, el daño que ha producido a la Iglesia esta fuerza por parte de todos estos carismas, me da a mí la impresión que en el momento presente, tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco y sobre todo, y digo sobre todo, el Papa León, tengo la sensación de que quieren tomar de alguna manera las riendas para que estos movimientos no terminen siendo unos lugares de abuso dentro de la Iglesia, en donde además, para más colmo, ¿eh? Pues sobre todo viendo el caso del sodalicio y del Opus Dei, para más colmo, eh, todos estos movimientos han aprendido muy bien la lección de separar el patrimonio de su gestión, de tal manera que el patrimonio está ahí detrás, pero si hubiera que pedir responsabilidades por daños morales a las instituciones, nos encontraríamos con que la caja está vacía y el responsable civil subsidiario tendría que terminar siendo la Iglesia jerárquica. ¿eh? Con lo cual, pues en el fondo, todas estas instituciones lo que han creado es un problema grave a la Iglesia, de todo tipo, un problema de abusos de conciencia, de abusos de poder, de abuso espiritual y un problema económico, ya, hasta el punto de que intentar disolver una organización de estas se convierte en un problema añadido a la Santa Sede. ¿eh? Entonces, yo pienso que en el caso de Comunión y Liberación, quizá la cuestión estaba en que había demasiada dispersión, demasiada espontaneidad, demasiada eh,
digamos que cada cual iba un poco donde Dios le daba a entender y la Santa Sede lo que ha querido eh, es reconducir eso a una normatividad razonable. En el caso del Opus Dei me parece a mí que es justo al revés, porque en el Opus Dei lo que hay es una normativa exhaustiva, no solo la de los estatutos actuales, sino sobre todo la de los 46 documentos clandestinos con los que de hecho se gobierna el Opus Dei y que fueron objeto de la denuncia que presentamos hace 2 años. ¿Eh? O sea que en el caso de Comunión y Liberación, quizá se da el caso inverso a lo que sucede en el Opus Dei. Si os fijáis, los nuevos estatutos de Comunión y Liberación, si no recuerdo mal, tienen 38 artículos, no más. Mientras que los estatutos actuales del Opus Dei tienen, me parece que son 140 y tantos artículos, y las constituciones antiguas del Opus Dei tenían 300 y pico artículos. O sea que quiero decir que en el Opus Dei lo que existe es una hipernormatividad asfixiante eh, que paraliza totalmente la vida de las personas, ¿no? Antonio, Mientras, permíteme decir algo, permíteme decir algo en este momento, digo, para ser más sí, concreto. Pido perdón si antes sí. me he extendido Yo, demasiado, yo, yo, disculpad, yo ¿eh? voy a, yo voy a aprovechar para ir a por un vaso de agua. Tú sigue, sigue. Vaya, ponte la botella de litro y medio. Bueno, lo que iba a decir, que os pedía disculpas por si me he extendido demasiado, pero mirad, hablando Antonio del tema de la cómo se mira, cómo se ve y cómo se vive el tema de la autoridad de la Iglesia en estos movimientos, se me venía a la cabeza que voy a hacer un reflejo, o sea, entre en una parte del folio Opus Dei y en la otra Comunión y Liberación. En el Comunión y Liberación, Giussani constantemente iba a ver a Ratzinger, porque además eran amigos, cuando Ratzinger ya era cardenal, ¿no? Eran muy amigos, ¿no? Comían frecuentemente juntos y cuando éste tenía alguna duda, pero alguna duda del tipo que fuera, ¿no? Bien para algún tema de dirección del movimiento, bien porque se le pegaba gente que quería algo más, era Ratzinger. Y eso está datado y hay gente que lo sabe. O sea, comían o tomaban un café y le decía, ¿por dónde tiro? Y era ver a la autoridad como alguien que es bueno, de alguien que le puede uno ayudar, ¿no? ¿Cómo se veía eso mismo, la figura de la autoridad de la Iglesia en el Opus Dei? Pues ocultándole las cosas, ¿no? Ocultándole a partir de cierto momento, sobre todo, y bien temprano ocultando. Todos sabemos lo que acaba de decir Antonio de los 46 documentos, que son los verdaderos documentos por lo que se rige la obra, ¿no? Por lo que se dirige la obra, ¿no? Pero es que en realidad yo también os quería decir que dándole un poco, haciendo un poco de balance de estos 2 años en el Zoom, ¿no? De todo lo que hemos hablado, yo pienso que al principio cuando fueron a explicar los primeros, como se dice, del Opus Dei, iban un poco a Roma, las cosas iban un poco como ingenuas, ¿no? Y se dieron cuenta de que lo que pretendían, aunque luego se nos ha vendido de otra manera, era imposible. Era imposible. Porque, no porque le llegaran con 100 años de adelanto, sino porque era imposible, querían cuadrar un círculo imposible. Llámese la predatula nullius, ¿no? Imposible. Entonces aprendieron rápido y empezaron a tener un doble lenguaje. Oye, esto no se puede decir así porque vamos a chocarnos siempre con la misma pared. Pues vamos a decirlo de otra manera, pues vamos a contar esto de otra manera, pues vamos a presentar unos estatutos, pero en el fondo hay 46 documentos que rigen la vida. Vamos a no explicar a los miembros antes de pitar, antes de hacerse de la obra, cuáles son los verdaderos estatutos, el verdadero catecismo o la existencia de un catecismo o los estatutos, vamos a traducirlos o nada. Nada, porque ¿cuántas veces hemos sabido que la relación de José María Escrivá con los papas era cuanto menos dificultosa? Era siempre Diego, espinosa. Sí, perdón. no, no, perdona, un inciso solo. Mira, Sí. ese choque en antagonismo de Giussani con Escrivá,
Yo creo que es el mismo que hay entre la autoritas y la potestas. ¿Qué visión tenía Escrivá de la Iglesia? De poder, comprende. Sin embargo, Giussani pues iba más hacia el liderazgo. Entonces, por ahí viene todo, porque es que además es original, solamente Mm. eso. Sí, sí, claramente. Te agradezco la aclaración, es así, tal cual, ¿no? Pero bueno, lo que trato de decir con todo eso, ¿no? Como decía Antonio, bueno, la distinta forma de dirigirse con la autoridad que tiene José María Escrivá o la que tiene Luigi Giussani, ¿no? Es completamente distinta, ¿no? Entonces, al final, el Opus Dei, cuando Antonio estaba hablando de todos estos movimientos que cogen aire, que cogen fuelle y vuelo con Juan Pablo II, no perdamos de vista que el principal y del cual aprenden muchísimo es del Opus Dei. Me remito al tiempo de su fundación, entre comillas, ¿no? Del Opus Dei beben los legionarios, del Opus Dei. Por cierto, una anécdota que muchos recordaréis. Os acordaréis que en los años, yo quiero recordar que era año 96, 97, hubo una nota interna que se nos leyó a todos en los círculos, donde se nos decía que no entrásemos con nadie del Reino Cristo en los centros, del Reino Christi en los centros, es decir, que no fuéramos acompañados de nadie de estos, porque copiaban, según nos contaron, a mí me lo contaron así, ¿no? Entonces, claro, la relación siempre que ha tenido el Opus Dei es una relación mala, tanto con la autoridad, con el Papa mismo, con los papas, con los obispos, pese a lo que quieran decirnos, siempre había enfrentamiento, siempre había algo. ¿Y qué denota todo eso? Denota que en el fondo lo que querían ser era algo que tendría que manifestarse en algún futuro, lo Una interpretaron iglesia como que paralela, una una iglesia iglesia paralela. paralela, bueno, y que habría que negarlo, desvirtuarlo cuando conviniera, enfatizarlo cuando conviniera, pero el caso siempre era un movimiento de tipo no recto, sino sinusoide. Y los sinusoides ya sabemos qué tipo de movimiento es, ¿no? Ujú. Y muchas veces soterrado, y muchas veces pegado a la tierra. O sea, es completamente distinto. Entonces, el Opus Dei, ¿qué es lo que le pasa? Pues para tener ese éxito, porque lo tiene. Bueno, pues que se establece una estrategia adecuada. Y entonces los papas, llámese Juan Pablo II o el que sea, dice, bueno, pues sí, con la mentalidad de Juan Pablo II puede decir, oye, yo me siento como un general de división viendo la batalla desde el monte que está aledaño al campo de batalla. Esto es por aquí, esto es por allí, aquí muevo allí. Esto es como el juego del RIS, ¿no? Pero claro, si además eso lo revestimos de que todo lo que se hace en el Opus Dei se hace de una manera elegante, de una manera profesional, quedan bien las cosas, en fin, tiene todo su empaque, ¿no? Entonces, claro, pues aquello dice, wow, ¿no? La gente decía eso. Pero siempre al final no se iba al fundamento. ¿Qué es lo que pasa dentro? ¿Quién le pone eso? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Cuando empiezan los primeros que empiezan a decir, oye, en el Opus Dei esto no se vive bien, oye, en el Opus Dei produce enfermedades de este tipo, porque las produce, porque lo sabemos todo, el empastillamiento que hay dentro, esos frutos no los quieren ver. Y entonces al final, el Opus Dei lo que hace es un juego a su favor, magistral. Aparte de lo que hemos dicho de la pléyade del ejército de canonistas que sabemos que han colocado, ¿no? Por todos lados, ¿no? Entonces, claro, meterle mano al Opus Dei es labor imposible, a no ser No, que llegue un no, no es tío. imposible, es difícil, es difícil. Bueno, no, no, es muy difícil, rozando lo imposible, porque la Iglesia nunca se va a querer dar cuenta de que ellos, la Iglesia institucional, o sea, la Iglesia como algunos de los que estáis aquí decís orgánica, está llena de defectos, pero de defectos patentes. Eso es un descubrimiento, no, siempre ha estado, ¿no? Siempre, siempre. Pero bueno, es que hoy en día es Patentes y especialmente patéticos. y Patentes patéticos, y ¿no? patéticos. Y patéticos. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que aquí todo se vuelve al final tirar de la calculadora. ¿Y esto cómo se llama? Es decir, ¿esto cuánto dinero vale? Entonces yo, la verdad, os quiero decir que al hilo de lo de Comunión y Liberación, al hilo de... Es mucho más fácil intervenir Comunión y Liberación,
intervenir los Kikos, si me apuras, intervenir el Sodalicio, ni te cuento, intervenir las Han, ni te digo, fácil. El Lumen Day ya se lo cargaron, intervenido. En fin, hay un montón de... Hay Ahora, 36, meterle mano al Opus Dei, 36, 30, el yo Papa creo, Francisco ha yo intervenido a creo, 36 perdonad por lo que voy a decir, no instituciones. quiero desanimar a nadie, pero a 36. Bien, bueno, el caso es que intervenir en el Opus Dei es tarea para mí casi imposible. Así lo veo. Entonces, si no hay una decisión por parte de la Iglesia, de un Papa en concreto, a decir, oye, ¿aquí qué pasa realmente? Vuelvo a deciros una cosa que a mí me duele, pero no quiero hablar mal de nadie, pero tengo que decir lo que veo. Es decir, a ninguno de los que hemos estado y somos víctimas del Opus Dei nos recibe el Papa. Pero, sin embargo, recibe Caballos Blancos, recibe a Naomi Campbell, recibe a tenistas, estoy hablando del actual Papa, recibe a empresarios, pero a los del Opus Dei ninguno. Entonces, hombre, vamos a decir las cosas tal cual. Estamos viendo un paralelo entre Comunión y Liberación, que le han puesto los estatutos encima de la mesa y llevan 5 años de proceso de atrás, con el cardenal Farrell, con Guirlanda, que también estuvo acompañándoles al principio, Sí. con Santoro, que es el actual obispo que intenta velar por los intereses o por el acompañamiento del movimiento de Comunión y Liberación. Por cierto, Santoro es prácticamente de Comunión y Liberación, es decir, que tuvieron esta suerte. Es como ponerle a un obispo al Opus Dei que sea de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, vamos. Pero siguen los problemas porque no van, no atajan, no quieren. Entonces, están sofocando el espíritu. En ese caso es un sofoque, del espíritu. En el caso del Opus Dei es un acojono por el dinero. Es decir, que tenemos, digamos, distintos raíces del problema. Y esto es lo que hay, es de que salgan los estatutos del Opus Dei cuando les dé la gana. Porque luego la gente piensa, cuando salgan los estatutos los van a poner a todos derechos como una vela. No, no. Luego les darán un tiempo que será por lo menos de 3, 4 años. Y eso lo jugará el Opus Dei perfectamente. Porque no tienen ninguna voluntad de obedecer ninguna autoridad. Porque precisamente por la propia esencia de lo que supone el Opus Dei y lo que ha demostrado ser respecto de la autoridad. No tienen ninguna voluntad. Me remito al vídeo de la semana pasada del sacerdote Enrique Cases, perdón, de hace 2 semanas, que fue el último Zoom. No hacen nada, les da igual todo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben de su poder, ¿no? Entonces, pienso que con el Opus Dei el tema se traduce en una calculadora y un folio. ¿Cuánto va a costar esto? Joder, pues si va a costar mucho, yo les doy unos estatutos que estén ahí entretenidos 4 o 5 años y que el Opus Dei, si se tiene que deshacer, se deshaga, y con eso me quito el problema. Si tiene que desaparecer, que se desaparezca, y con eso me quito el problema. Y eso es lo que están pensando. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de eso, porque tenemos muchas esperanzas y estoy dando un salto en este Zoom respecto a lo que yo siempre he dicho, ¿no? Pero no os quiero engañar, algunos conozco, otros a lo mejor de vez en cuando pues no me escucháis, ¿no? Yo quiero ser sincero, ¿no? Quiero ser sincero. Y no creo que haya que tener demasiada esperanza, porque el fenómeno del Opus Dei no goza de lo fundamental que es el favor de Dios. No goza. Por todo lo que han hecho, por todo lo que quieren hacer, por todo lo que han escondido, cuanto lo más sencillo, y esto se lo digo a Ocari, mira Ocari, lo más sencillo hubiera sido pedir perdón. Te hubiera costado, claro, a todos nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta mucho pedir perdón, porque nos tenemos que humillar y porque ya el poder no vale, porque te pones a los pies de alguien. Bueno, pues tú, con más motivo, deberías de saber todo lo que ha ocurrido porque llevas en Roma. ¿Cuántos años lleva Antonio Ocariz en Roma? Muchos, ¿no? Toda la vida, Toda la vida. Entonces, hombre, deberías de pedir perdón, deberías de dejar que la gente que quiera seguir, si es que hay carisma, el carisma del Opus Dei lo pueda seguir libremente, porque hay gente buena, mucha gente buena dentro del Opus Dei. Déjales vivir.
Déjale, pide perdón. Es que nos vamos a quedar sin dinero. Pues te quedas sin dinero, tío. Pues te quedas sin dinero, tronco. Y te pones a hacerte el huevo frito por la noche. Tú, que no va a pasar nada. Es que te planches tú la ropa, tío. Así de claro. Y déjate de rollo. Es decir, si hubieras hecho esto antes, no estarías en esta tesitura. Y ojo, no es una tesitura de poder, es una tesitura de gente, de personas, de gente que sí cree que el Opus Dei tiene algo que ofrecer. Pues déjales vivir, hombre. No los sofoques, porque estás haciendo el mismo juego que los que sofocan los carismas, defendiéndote Diego, tú. Diego, vamos a darle la palabra a Albert, que lleva un rato pidiéndola. Gracias, Antonio. Yo lo que quería decir es que yo veo acá tres cosas que como un resumen de lo que ha dicho Diego y has dicho tú. Uno, que la Santa Sede ha sido muy laxa y por lo tanto han salido todos estos grupos, y estoy hablando del Opus Dei, Sodalicio, legionarios, que han hecho lo que les ha dado la gana. Uno. Dos, que como tú dices, Antonio, o sea, la uniformidad asfixia. Y tres, que lo contrario, que es el respeto a la individualidad de las personas, enriquece. Esa es la moraleja que tiene que haber acá. Y la Santa Sede no saca esa conclusión y no hace una reforma. Eso es lo que veo que falta, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo creo que hay una cosa que antes no he dicho, y es que en uno de los artículos que ha salido sobre el tema de los estatutos de comunión y liberación, se mencionaba que pues eso, que Giussiani no había pretendido nunca fundar un movimiento, ni fundar ninguna institución ni nada, pero que digamos que si un carisma no termina concretándose en algo, pues termina disolviéndose o desnaturalizándose. Bueno, entonces ahí lo que se planteaba en este artículo era decir que el hecho de que aparezcan dos ramas, que no es nada malo. De hecho, cuando murió San Francisco de Asís, pues empezaron a aparecer varias ramas de franciscanos, que si los conventuales, que si los observantes, que si los capuchinos, que si los hermanos menores, que si los mínimos, que si nos, o sea, empezaron a aparecer montones de... Y eso, concretamente, José María Escrivá de Balaguer lo veía como un fracaso de, como un fracaso del fundador. ¿Eh? Y yo me acuerdo de cuando yo estaba en el centro de estudios en Santillana, que vino una vez Orlandis, José Orlandis, que ya era sacerdote, es de los primeros del Opus Dei, pitó en el año 39, y José Orlandis nos dijo en aquella tertulia que él entendía que José María Escrivá de Balaguer era el fundador más fundador de todos los fundadores, porque no solamente había eh, recibido un carisma, sino que le había dado forma muchísimo más que otros fundadores. Claro, ahí yo creo que Orlandi se equivocaba, porque lo que eh, yo creo que ahí Orlandi se equivocaba porque el ser fundador no quiere decir ser legislador, ¿eh? Ni ser alguien que deje una institución totalmente, como se decía en el Opus Dei, ¿no? Que el Opus Dei crecía firme, compacto y seguro, ¿no? Y que el espíritu del Opus Dei, Álvaro del Portillo decía que estaba esculpido. O sea, eso es un error, porque se puede decir que cuando surge en la Iglesia un carisma, pues o sea, digamos que al fin y al cabo un carisma es una idea,
y no pasa nada porque en torno a esa idea surjan una o varias instituciones. De hecho, en la carta Juvenescit Ecclesiae del año 2016, de junio o julio del año 2016, el Papa Francisco hace hincapié en esto, ¿eh? En el aspecto de que no pasa nada, incluso es bueno que en torno a un carisma surjan varias instituciones. Sin ir más lejos, aquí nuestro querido amigo Jordi Ratés, en alguna ocasión, medio en broma, medio en serio, nos ha animado a fundar entre nosotros otro Opus Dei, a lo cual yo por lo menos me niego totalmente. ¿Eh? O sea, yo por lo menos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, y también me acuerdo que cuando éramos pequeños, y en el colegio decían que España era una grande y libre, decían, ¿y por qué España es una? Y dice, pues porque si fueran dos nos iríamos a la otra. Bueno, o sea, quiero decir, bromas de chavales, pero que en cierto modo, pues responden a una idea de que un carisma, que al fin y al cabo es una idea, no tiene por qué estar sustentado por una sola institución, puede estarlo por dos, por tres, por varias, cada una poniendo énfasis en algún aspecto concreto. ¿Por qué? Pues porque a la hora de poner en práctica un carisma, no tienen por qué ser las mismas las reglas del juego que unos y otros pretendan poner. ¿Eh? Entonces, dicho esto, lo que sí entiendo yo, y ahí no estoy de acuerdo totalmente con Diego ni con Albert, es que o sea, eh, el ahogar el carisma no quiere, o sea, vamos a ver, el hacer hincapié en una cierta regularización normativa no quiere decir necesariamente ahogar el carisma. De hecho, aquí lo que en la nueva forma jurídica de comunión y liberación parece ser que se ha hecho más hincapié en los órganos centrales que en los órganos periféricos. Bueno, pues es una manera. Antonio, hay un detalle que se me está olvidando que es importante. Se está poniendo el punto o el foco en los órganos centrales y no periféricos porque hay una normativa previa de la época del Papa Francisco, no hace mucho, era de esto unos 6, 7 años, donde había una indicación clarísima de no hacer ningún tipo de instituto religioso, asociación religiosa de carácter diocesano, sino que ya fueran todas de carácter pontificio. Eso en el fondo era poner buenas palabras a decir, machotes, Bueno, pero ahora mando yo. vamos a Sí, ver, sí, pero Antonio, Diego, pero es muy pero importante. Momento. eso puede obedecer también Sí, a que dentro de la Iglesia, sí, de la misma manera que el Papa Francisco puso esa línea, también este Papa lo primero, que sí. hizo cuando fue elegido Papa fue reunir al día siguiente a todos los cardenales a exigirles unidad. O sea, porque también la unidad es algo bueno. O sea, Eso y fue lo que le pidió a Ocariz en la reunión que tuvieron allí en el claro, vestíbulo. claro, o Ese fue sea, el contenido claro, los 10 minutos, fueron 3 de claro, saludo, otro de claro, salida y 6 de decir, oye, tío, ¿tú a mí me claro, vas a obedecer? Porque si tú no me vas a obedecer, claro. me lo dices ya y Mira, entonces te finiquito ahora mismo. Pido el folio. Mira, Diego, en la iglesia como en cualquier institución, Sí. la idea de la unidad y de la autoridad es algo necesario. O sea, no quiere decir eso un centralismo a ultranza, pero sí el cortar determinadas fuerzas dispersoras. ¿Por qué? Pues porque el que haya un mínimo de unidad es necesario. Entonces, la unidad puede venir también a base de reforzar un poco los órganos centrales, ¿eh? Que luego, en el día a día, pues los órganos centrales pueden también dar eh, una gran libertad a los órganos periféricos, o sea, a base de delegar, ¿eh? Pero no es lo mismo actuar por delegación
que actuar al margen de la autoridad que está por encima. O sea, Sí, yo no, pero hay no que conozco... determinar cómo aplicar eso, Antonio, porque hay veces que, como en el tema del movimiento de remuneración, eso se puede cargar en todo el sistema, y tenemos lo contrario en el Opus Dei, que nunca han querido enterarse desde un punto de vista de la autoridad qué es lo que está pasando, a pesar de las denuncias Bueno, que tienen. bien. Bueno, en fin, Diego, no, vamos a ver, te lo es que digo, Oye, pero nos un segundo, estamos un segundo. enredando, nos estamos No, pero enredando. un Vamos a segundo, ver. un segundo, un segundo. Antonio, Sí, a ver, sí, Antonio, sí, soy Paz. dime. Es que no figuro como Paz, sino como usted. No sé por qué no fui capaz. Bueno, Mira, bien. mira, yo lo que estoy bastante desanimada con con la proyección que está siguiendo el Papa León, porque pensé que iba a ser mucho más contundente. Y, y por ejemplo, el hecho de, no sé si lo comentaba Diego, todos los días tiene 6 y 7 audiencias por la mañana, que son muchas, o sea, es un no parar. Y no ha recibido, y no entiendo por qué, a Gareth Gore, por ejemplo, que ahora mismo deben estar estudiando a fondo en el dicasterio del clero el Opus Dei y a ver qué hacen y no hacen, ¿por qué no cogen, no está con Gareth Gore, que es una fuente muy importante porque ha estudiado las cosas muy a fondo? No me cabe en la cabeza que no haya Bueno, vamos a ver. admitido eso. Y luego quería decir otra cosa. El Mm. Opus Dei, desde quizá vivió del carisma y con el carisma los primeros tiempos, pero enseguida derivó en una cosa sectaria, puesto que lo que imperó desde casi el principio, para mi gusto, fue el poder y el número, ese proselitismo descarado, ¿eh? que le dio el poder económico y el proselitismo. Y el carisma se fue solapando y coincidiendo siempre en el Opus Dei dos vidas. Una vida que adoptaron mucha gente buena que podía haber sido consagrada de piedad y que se creyó el carisma o lo vivió por vocación, y luego muchísima gente que ese carisma o sea, que no le llenó porque no tenía vocación o porque también entendió que no era una cosa de Dios, sino que era una empresa humana, de dinero, de manipulación, de poder, de falta total de libertad. Ya no quería decir nada más. Bueno, vamos a ver, que aquí hay varias cosas. Lo primero, que nos quedan 25 minutos. O sea, quiero decir, porque yo ya he anunciado que a las 8 menos 10 inexorablemente me tengo que ir. Pero vamos a unificar un poco todo lo que estamos comentando. Yo insisto en que os leáis el libro de Liz Marie Allen, en donde se dan las claves de este pontificado. Lo insisto. Y luego, insisto también en otra idea, y es que este Papa se ha encontrado una gran contestación al pontificado de Francisco y está intentando que haya unidad en la Iglesia. Y está tomando algunas decisiones bastante gordas. Por ejemplo, y aquí ha salido bastante en el chat, el asunto del obispo Zornoza de Cádiz, ¿eh? Que el mero hecho, vamos, ahí por supuesto va ya por delante la presunción de inocencia, pero el mero hecho de que la Santa Sede haya hecho público una investigación a un obispo por pederastia, yo entiendo que previamente ha habido alguna investigación previa en la que hay algo más que meras denuncias, y hay bastantes evidencias. De hecho, en cuanto ha salido la noticia de lo de Zornoza, han empezado a salir cosas que antes estaban calladas. O sea,
hay quien ha dicho que, bueno, que esto lo sabía todo el mundo desde hace 20 años, lo del obispo Zornoza. Entonces, claro, el que el Papa ejerza su autoridad de manera contundente con un obispo por pederastia, eso es importante, o sea, quiero decir, es importante ver cómo ha sido recibido ese acto pontificio, y parece ser que nadie ha chistado, lo cual es un buen indicio. Luego, el que este Papa lleve viviendo la sinodalidad desde los años 80, es decir, que lo que el Papa Francisco ha venido a poner en la Iglesia, que es el- el sentido de sinodalidad, eso el Papa actual lo lleva viviendo desde los años 80, en la misión de Chiclayo. Eh, o sea que tiene una experiencia muy rica de ese nuevo modo de funcionar que el Papa Francisco quiso implementar en la Iglesia. Luego, este Papa ha recibido hace muy poco a las víctimas de abusos de Bélgica. No sé si os acordáis que el Papa Francisco estuvo en Bélgica y ahí, bueno, pues recibió a las víctimas de abusos de la Iglesia en Bélgica, ¿eh? Y les prestó una gran atención, ¿no? Y el tema es muy gordo porque ha habido mucha gente que se ha ido de la Iglesia en Bélgica por culpa de este escándalo, ¿no? Otro dato es que esta semana que viene los obispos españoles, la Comisión Permanente del Episcopado Español va a Roma, y vamos a ver qué es lo que les pasa, porque lo que parece claro es que el Papa no está contento con los obispos españoles y mucho menos con el plan Priva, de la Conferencia Episcopal Española, que es ni más ni menos que una tomadura de pelo a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Entonces, claro, todo esto, todas estas cosas, yo creo que hay que verlas en el contexto. Otro dato, en los estatutos nuevos de Comunión y Liberación hay una mención expresa al tema de los abusos de poder. O sea que el Papa está, a mi modo de ver, está poniendo eh, fichas de dominó o fichas de ajedrez en su sitio. Por ejemplo, a Cipriani le ha recibido hace poco y ha confirmado la sanción que le puso Francisco. El cardenal Beciu, que montó un pollo en el precónclave, el Papa ha confirmado la condena del cardenal Beciu. O sea que quiero decir que yo creo que a este Papa no le está faltando la mano firme cuando hay que tenerla, ¿no? Estoy convencido de que este Papa es conocedor, por su formación como canonista, del grave problema institucional que crea el Opus Dei a la Iglesia. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Diego, de que el problema del sodalicio o el problema de los legionarios es, un juego de niños comparado con el problema que ha creado el Opus Dei en la Iglesia. Entonces, no me extraña que este Papa esté demorando en la solución y que la esté madurando y que esté poniendo fichas previas para ir creando un estado de recepción favorable dentro de la Iglesia a una intervención contundente sobre el Opus Dei. Sin ir más lejos, Ocari ya ha callado el pico. O sea, y en el Opus Dei parece que ya se han tranquilizado y ya no dicen tantas tonterías como en la época de Francisco. O sea que yo creo que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo hace poco leí un artículo que se titulaba La revolución silenciosa del Papa León. Bueno, por supuesto hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Y a lo mejor esta tardanza en intervenir el Opus Dei pues puede resultar desesperante, porque claro, ya es una cosa bueno, que ya son muchos años, llueve sobre mojado, desde que el Papa Francisco emitió
el primer documento para empezar a intervenir el Opus Dei, ya han pasado 3 años y medio, ¿no? O sea, más que todo el Concilio Vaticano II. O sea que es verdad que esa tardanza puede resultar exasperante, pero me vas a permitir, Paz, antes de que sigas hablando, que diga otra cosa, y es que de los estatutos de comunión y liberación, también hay que sacar otra consecuencia, y es que ¿cuál es la forma jurídica que la Santa Sede da a comunión y liberación? Pues la forma jurídica que le da es la de una asociación privada de fieles, y punto. No ya una asociación pública, sino una asociación privada de fieles. Y resuelve la cuestión con 38 artículos. ¿Qué es el Opus Dei? Pues mira, de acuerdo con el motu proprio de 8 de agosto del año 2023, el Papa Francisco asimiló las prelaturas personales a asociaciones públicas de fieles. Entonces, teniendo en cuenta el fracaso total que ha supuesto la forma jurídica de una prelatura personal, que al fin y al cabo es una figura jurídica experimental, teniendo en cuenta ese fracaso total y teniendo en cuenta el motu propio de 8 de agosto del 23, yo casi apostaría a que este Papa va a reducir el Opus Dei o sea, va a hacer lo que venía en Infovaticana hace 3 semanas, hace un mes, que es diseccionar, mejor dicho, puesto que los laicos no forman parte de las prelaturas personales, lo que me imagino es que el Papa convertirá el Opus Dei en una asociación pública clerical, es decir, que solo tenga sacerdotes y diáconos, y luego, además de eso, los laicos instituirá una asociación pública de fieles laicos y punto. Privada, la de laicos privada, Antonio, y la de la prelatura pública. Bueno, pues me lo pones todavía mejor, privada, de tal manera que esa asociación de laicos será muy parecida en sus estatutos a la fraternidad de comunión y liberación que el Papa acaba de aprobar. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de que todas estas instituciones se adapten al derecho de la Iglesia, no al revés, que es lo que siempre ha pretendido el Opus Dei, y es que la Iglesia se adapte a sus caprichos. De lo que se trata es de adaptarse al derecho de la Iglesia, que hoy día es tan amplio que admite todo tipo de instituciones, de lo más variopintas, porque dentro de las asociaciones privadas de fieles hay, no sé si hay 140 reconocidas por la Iglesia, y ahí los estatutos de cada una tendrán su propio carisma y luego tendrán unas normas comunes que serán pues la Asamblea General, una comisión permanente o como se le quiera llamar, y un órgano unipersonal que presida la institución. Y ya está. O sea, Le y luego van a poner, a mi juicio, les van a poner una asamblea general que controla toda la asociación privada. Claro, pero es que eso es lo lógico, eso es lo lógico de Eso es cualquier lo lógico. asociación. Y O sea, el problema es que con 38 artículos le basta, pero el problema para los Opus Dei es cómo convenian, que ya lo dijimos, la asociación pública, lo que es la prelatura, curas, con la asociación privada de fieles. Ahí viene el tema. Y os puedo bueno, adelantar, pues no lo iba a decir. eso será una cuestión que se resolverá normativamente y ahí ya la cuestión estará en que se preservará la intimidad de las personas, y se preservará el derecho de todo laico a no estar condicionado en su conciencia por otro tipo de entes. O sea, Ahí nos enteraremos de cuántos son realmente, porque eso es claro, una pregunta
la incógnita, una de las Es incógnitas la es, pregunta oye, que del... sois 90.000, 93, 63, 35, 28. Pero Ahí fíjate, se va a saber, claro, pero ahí se va a fíjate, saber. Diego, otro detalle, que esto Mm. enlaza con lo que he dicho muy al principio. En uno de los artículos de los nuevos estatutos de comunión y liberación, dice muy claramente que en la institución caben hombres y mujeres, sacerdotes y laicos. Y luego añade un pequeño inciso y dice, los miembros de los institutos religiosos también podrán pertenecer a comunión y liberación con el permiso de su superior. Punto. Lo Es lo cual que es hemos explicado antes. lo cual Hay es algo monjas, hay de todo, claro, claro. lo cual es algo lógico. ¿Por qué? Pues porque una persona que pertenezca a una institución de tipo religioso, no hay ningún inconveniente en que se asocie a otra asociación católica si el carisma es compatible. O sea, que vamos a ver, o sea, si hay unos religiosos, pongamos por ejemplo un jesuita, ¿eh? ¿Por qué un jesuita no va a poder pertenecer a una asociación que tenga un carisma complementario del de los jesuitas? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a poder pertenecer a dos asociaciones? Bueno, Antonio, te recuerdo que el propio José María Escrivá era terciario Claro, carmelita, ¿no? Pero no, luego no permitió claro, nunca que lo fueran los miembros. claro, o sea que, Es decir, otra contradicción en el justo punto. O claro, sea, o tú sea que, eres terciario, o perdón, terciario no me acuerdo si se llamaba, pero bueno, sí, sí, pertenecía a sí, una orden menor, pero luego no podían ser los restos de los miembros. claro. Ah, Pero vale. mira, Diego, si en todo esto yo lo que veo es que, eh, hombre, Paz sigue con la mano levantada y le vamos a dar la palabra ahora mismo, ¿no? Pero que yo sigo dándole un voto de confianza a este Papa. No hay que olvidar que estamos a noviembre y este Papa fue elegido en mayo. Joder, hombre, vamos a darle un voto de confianza, ¿eh? O sea, que los problemas de la Iglesia no se arreglan en dos patadas y además todos sabemos que dentro de la Iglesia si hay alguien cabrón, en la Iglesia es todavía más cabrón, ¿eh? O sea, quiero decir que precisamente yo creo que en la Iglesia es donde se dan las peores personas que existen, ¿eh? O sea, me refiero a determinados obispos, determinados curas, determinados laicos. ¿Por qué? Pues porque precisamente deberían ser los mejores, ¿eh? O sea, ahí yo creo que se cumple el adagio escolástico que dice corruptio optimi pessimi, ¿eh? La corrupción de lo mejor es lo peor, ¿eh? O sea, cuando te hace daño alguien que ya esperas que sea un cabrón, pues al fin y al cabo esperas que te haga daño un tío que ya es lo que esperabas de él. Ahora, cuando te hace daño a alguien que supuestamente te debería querer con el amor de Cristo, entonces eso te hace todavía más daño, ¿eh? O sea que, y eso es lo que pasa en la iglesia, o sea, la corrupción en la iglesia es todavía peor. O sea, que haya corrupción en el Estado, pues hombre, todos lo sabemos, pero que los obispos españoles el año pasado dijeran que en septiembre estaba arreglado el tema de los abusos sexuales, y todavía, y ahora llevemos ya año y medio y todavía no hayan hecho nada, pues hombre, eso clama al cielo. Yo tuve la oportunidad de decirle a la cara a Luis Argüello eso que decía el Papa Francisco, y es que las víctimas no pueden esperar, ¿no? Y que el paradigma no era el de aburrir a las víctimas de abusos de la Iglesia, sino el paradigma era el de Zaqueo, que cuando el Señor se autoinvitó a comer en su casa, Zaqueo sacó un propósito verdaderamente bueno, que fue el de decir, al que le he defraudado, le voy a devolver el cuádruple, ¿eh? Eso significa que Zaqueo probablemente se arruinó, como consecuencia de esa decisión. Porque devolver a alguien a quien has defraudado el cuádruple de lo que le has defraudado, ¿eh? Es imponerte una obligación muy superior a lo que la estricta justicia quizá pediría, ¿no? ¿Eh? Y eso yo se lo dije a Luis Argüello y se tuvo que quedar callado,
Y de la misma manera le dije esa frase de Francisco, de que las víctimas no pueden esperar. O sea, cuando resulta que hay gente abusada por sacerdotes o miembros de la iglesia, y van pasando las semanas, los meses, etcétera, y aquí nadie hace nada, eso clama al cielo, hombre. Y eso es mucho peor que suceda en la sociedad civil. El Papa Francisco, cuando le dijeron aquello que dicen tantos católicos, que dicen, hombre, es que en la iglesia los casos de pederastia y de abusos y tal son solo un 1%, un 2%, tal. El Papa Francisco se apresuró a decir, aunque fuera un caso solo, en la iglesia eso no se puede permitir. Claro, aunque fuera solo un caso, no ya un 1%, sino aunque fuera solo un caso, eso no se puede permitir. Claro, pero bueno, Aquí ha eso es habido lo que... gente, aquí ha habido Mira, gente que hay, perdón, Paz, un segundo, si se permite, porque de hecho ha habido gente que está aquí, que ha podido hablar con obispos de las vivencias en el Opus Dei y no le han echado cuenta. Vale, punto y dicho. Antonio, te está pidiendo Jeromín que pongas a Jeromín, Sí, ponle un mensaje con sí. tu mail A personal. ver, Paz, sí, disculpa, entra. sí, a ver, espera, voy a Paz, ver. habla. ¿te refieres a mí? Sí, habla tú Sí, ahora. sí, sí, sí. Mira, yo muy breve, quería, con respecto a esto que tú acabas de decir, de las víctimas no pueden esperar, yo considero, que no tengo ni idea, entre comillas, que es más importante que la unidad, la justicia. Y entonces sigo pensando que me parece imposible, vamos, muy difícil de entender a mí, pues que el Papa no haya recibido a las 43 numerarias, no haya recibido a Gareth Gore o a la otra chica, a Paula, no haya indagado a fondo en el problema realmente del Opus Dei. Luego he observado que lo que tú decías, está como sembrando un ambiente para que en el momento en que tenga que tomar la determinación ya la gente le suene, porque está haciendo mucho hincapié en todas sus intervenciones, no solamente en el abuso sexual, sino en el abuso De de conciencia. conciencia. Entonces, que es realmente el abuso más importante que existe en el Opus Dei. Y luego, eso me parece, y teniendo en cuenta que se va a ir a Turquía, pues una demoración de los acontecimientos que yo no acabo de entender. Luego, por otra parte, me choca que en Ocariz, por ejemplo, en la última carta del otro día, de antes de ayer o así, pues nombre una vez a San José María, copie textos del Papa Francisco de las últimas audiencias, haciendo alusión a la pobreza, a la atención a los pobres, al vivir para los demás, al amor fraterno, bueno, todo lo que no tiene nada que ver con el espíritu del Opus Dei, y incluso nombre a San Agustín. Entonces yo quiero decir, Te he dicho que en 5 minutos nos vamos. creo que está actuando como queriendo lavarse la cara, y que mucha gente o muchos obispos o mucha parte de la curia que a lo mejor no estaban tan de acuerdo con que el Opus Dei se interviniera, están diciendo, está dándoles comida, ¿no? O sea, ¿veis? Pero si Pero eso es lo realmente el normal, eso es Opus lo Dei normal del es Cariz. una cosa buenísima, pero además, si piensa como el Papa, si es que quiere ser hasta agustiniano, o sea, yo Forma veo, parte de la estrategia, eso ya, está pero, claro. o sea, no entiendo cómo la gente de verdad con cabeza y con fundamento que rodean al Papa dejan que esto suceda. No me cabe en la cabeza. Bueno, Paz, yo te Bueno, voy que a decir tengan una cabeza y cosa. fundamento, Paz, No, yo voy a empezar a dudar. vamos Oye, a ver, Paz, ¿por pero... qué no te prodigas más hablando? Que es una maravilla oírte todo lo que cuentas. Sí. Bueno,
Oye, Paz, te voy a decir una cosa. Yo creo que eh, si yo fuera el Papa, ¿eh? Si yo fuera el Papa, yo no recibiría ni a Gareth Gore ni a las 43 y tal, pero eh, sacaría una buena norma suprimiendo el Opus Dei. ¿Eh? O sea, quiero decirte que a mí me parece que este Papa tiene también cierta astucia y cierta sagacidad, ¿eh? Y yo eso lo aplaudo, ¿eh? O sea, igual estoy equivocado, ¿eh? Pero yo creo que el recibir a Gareth Gore a las 43, a tal, al otro tal, igual crearía un estado de, ¿cómo te diría? A mí lo que me interesa no es ya que les reciba ahora, sino que les reciba después, ¿eh? ¿Sí? O sea, a mí lo que me parecerá bien es que el Papa lleve a cabo una acción contundente y que a continuación reciba a toda esta gente. ¿Pero para Pero, qué? bueno, pues porque yo creo que, me parece a mí, igual estoy equivocado, pero yo creo que ahora mismo al Papa lo que le interesa es ver cómo responden los demás sin que los demás vean cómo responde él. Es mi opinión, ¿eh? O sea, porque no hay que olvidar que el Papa tiene muchísimos enemigos, empezando por el Opus Dei, y yo creo que sería una ingenuidad darles mm, comidilla, ¿eh? Para hablar. Me parece que sería una ingenuidad. Yo lo que Hombre, haría... ingenuidad es dejarse, lo voy a decir, sabemos ya perfectamente que cuando muere Francisco los estatutos que presentan luego son distintos a los que Francisco le había dicho. Esto ya está confirmado. Claro, Entonces, o sea que... ingenuidad es eso. Ingenuidad es dejarse abrir otro tiempo de 1, 2, 3 años porque vamos Claro, a Bueno, hablar oye, de ya lo te que digo que tuvo que puedo ser y estar no tuvo que ser. equivocado, Bueno, en fin. Bueno, puedo estar equivocado, pero yo creo que vamos, yo entiendo que ahora mismo, teniendo en cuenta que el Opus Dei es, yo creo que diabólico, claramente, sí. la postura ideal del Papa, a mi modo de ver, es la discreción, ¿eh? Y entiendo, vamos, quiero decir que yo rompo una vez más una lanza por el Papa porque creo que lo está haciendo con prudencia, ¿eh? Y tengo entendido, y con esto, si no os importa, terminamos porque son y 49 y dije que a menos 10 nos íbamos. mm, eh, Creo que va a salir pronto, en este mes, ¿eh? Y tengo un dato que me han dicho que no lo diga, Pues pero dinos algo, por lo menos. dilo, dilo, Antonio, dilo. no lo voy a decir porque no quiero destapar a nadie, ¿eh? Mira, lo que sí te digo es que en los centros están tranquilísimos, Bueno, sí, diciendo pero l- eso no es lo lo que importante. nosotros decíamos, que no Eh, va a pasar nada, Bueno, bien, ¿sabes? yo lo que te digo es que lo que pasa en los centros no es relevante. Lo relevante es lo que a mí me han contado, pero que no lo va a decir. O sea, no lo va a decir porque he prometido que no lo voy a decir, ¿eh? Pero que puede ser inminente, ¿eh? O sea, puede ser inminente lo de los estatutos. Ana ha pedido la palabra desde hace rato y se la vamos a dar y con eso ya nos vamos. Antonio, perdona. Yo quiero decir que hablamos de cosas que verdaderamente no sabemos, porque decimos, no ha recibido a este ni al otro ni al de más allá. Es que lo sabemos. No sabemos, claro, Recibe a mucha más gente de la que claro, en el boletín ese o tal y claro. tal. El Papa recibe a mucha gente. Pero mira, Ana, yo todos los días leo las audiencias que el Papa ha tenido Sí. Sí. y todas las mañanas recibe a 7 o 8, y no solamente personas, Sí, sino sí, grupos. pero eso Ah, son Entonces, audiencias públicas, audiencias sí, públicas. exacto. Pero el Papa, a lo largo de las 24 horas del día, se puede relacionar con más gente en un ámbito mucho más privado, que a lo mejor no consta en los papeles.
Bueno, a mí me parece casi imposible porque luego todas las tardes Ujú. tiene actos, tiene misas, tiene no sé cuánto. ¿Tú sabes con quién ha comido hoy? No, No. ¿Y No. ayer? en eso te doy ¿Antes de la ayer? razón. Claro. No, mira, Paz, yo cuando era funcionario tenía un listado de citas de gente que pedía hablar con el arquitecto municipal. Pero aparte de eso, pues a lo mejor pues alguna persona me decía, Antonio, me gustaría consultarte una cosa privadamente y quedábamos a comer. Y no es ninguna actuación ilegal, pero Claro. mientras comíamos me hacía una consulta urbanística. ¿Eh? Y no pasa nada, y no es nada ilegal, ni es clandestino, ni nada. Ah, ¿Eh? O sea que quiero decir que yo creo que hay veces que quizá tenemos una idea equivocada de lo que son las personas públicas. O sea, las personas públicas también comen y también dan un paseo, y mientras van paseando por los jardines del Vaticano, pues se le acerca uno y habla con él. ¿Eh? O habla uno con él y le da un recado de alguien que no sé qué, o le da una carta. ¿Ah? O sea que quiero decir que todo eso no lo sabemos. Yo ahí estoy de acuerdo con Ana en que la vida del Papa no está normativizada de tal manera bueno, pues que no pueda tener un ámbito de privacidad, pues por ejemplo, con su secretario. Pues al secretario privado del Papa le llegarán cosas, ¿eh? Que las comentará con el Papa. claro. ¿Quién se las dice al secretario privado? Ah, pues no se sabe, pero alguien se las dirá. ¿Eh? O sea que yo creo que me parece a mí que no hay que tener ideas preconcebidas. ¿Eh? Bueno, lo vamos a dejar porque son y 53 y ya llego tarde a la reunión que tenía. Gracias, Antonio. Si os parece, nos vemos la semana que viene. ¿Eh? Venga, esperamos. Vale, bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Dios, Gracias. Un Dios. abrazo a todos. Hasta luego.